¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Basílica de San Pedro. Comienza ya la misa que le vamos a ofrecer aquí en directo desde la Basílica Papal con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres, una de las citas que se ha convertido imprescindible desde 2016 gracias al Papa Francisco. Él mismo la instituyó tras el jubileo o el año de la misericordia, que como recordarán ustedes ha sido uno de los grandes acontecimientos del pontificado de Francisco. Esta jornada mundial de los pobres que se celebra no solo ahí en el Vaticano, como estamos viendo, sino en todo el mundo, también en nuestras diócesis. Y esta es la Eucaristía que preside Francisco y en la que participan también cientos de necesitados. Entre las personas, entre los fieles que están viendo allí en la Basílica de San Pedro, se encuentran muchos de ellos que además participarán después en un almuerzo con el Papa Francisco en el aula Pablo VI. Agradecemos a nuestros compañeros en el control técnico, Alfonso Álvarez y Sergio Fernández, que también hacen posible esta retransmisión. Y estamos viendo ya la procesión de entrada. ¿Cómo quisiera una iglesia pobre y para los pobres?, dijo el mismo Francisco poco después de ser elegido pontífice. Los pobres son el centro de su pontificado. Y lo ha demostrado con esta Jornada Mundial de los Pobres que, como decía antes, instituyó en 2016. Y el Papa tiene normalmente gestos de cercanía hacia ellos. Y estos días, por ejemplo, también hemos visto y les hemos hablado aquí en 13 de ese ambulatorio, de ese centro médico que el Vaticano ha situado en la Plaza de San Pedro para que los más necesitados, los sin techo, estos días acudan a él a hacerse, por ejemplo, análisis de sangre o a los médicos, a los especialistas de las distintas especialidades, de los distintos, al dermatólogo, por ejemplo. Una iniciativa que también se realizó, también pudimos ver el año pasado y que ha tenido mucho éxito. Este viernes se lo contamos también, como el Papa les visitó por sorpresa a todos los que en ese momento estaban en el centro médico. Francisco dejó el interior del Vaticano, salió por la Plaza de San Pedro y visitó este ambulatorio, este centro médico allí en la Plaza de San Pedro.
Estamos viendo cómo el Papa Francisco inciensa el altar en esta Eucaristía con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres. Una jornada que se celebra bajo el lema "Este pobre gritó y el Señor lo escuchó". Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. All'inizio di questa celebrazione eucaristica chiediamo... Al inicio de esta celebración eucarística, pidamos la conversión del corazón, fuente de reconciliación y de comunión con Dios y con los hermanos. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca... Dios omnipotente, que Dios omnipotente tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Estamos viendo que entre los que participan en la Eucaristía, en la Basílica de San Pedro, hay muchos de estos pobres, de estos necesitados. Efectivamente, hoy es su día en esta Jornada Mundial de los Pobres que Francisco instituyó en 2016, y cada jornada pues son los invitados de honor, digamos así. Preghiamo. Oh Dio, che soprattutto in questa sacrosanta basilica fai risplendere la figura e la missione di San Pietro Apostolo, concedi benigno a noi. Oh Dios, que sobre todo en esta sacrosanta basílica haces resplandecer la figura y la misión de San Pedro Apóstol, concede benigno a todos nosotros ser siempre custodios de su doctrina y de sus méritos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al cabo de 3 meses, zarpamos en un barco que había invernado en la isla de Malta. Era de Alejandría y llevaba por mascarón los Dioscuros. Arribamos a Siracusa y nos detuvimos 3 días. Desde allí, costeando, llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó viento sur y llegamos a Puteoli en 2 días. Allí encontramos a algunos hermanos, los cuales nos rogaron que pasásemos 7 días con ellos. Y así llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, que habían oído hablar de nuestras peripecias, salieron a recibirnos al Foro Apio y 3 tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y se sintió animado. Una vez en Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con el soldado que lo vigilaba. Permaneció allí un bienio completo en una casa alquilada, recibiendo a todos los que acudían a verlo, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbos. Verbum Domini. Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore. El Salmo responsorial dice: anunciaré a los hermanos la salvación del Señor. Cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. vittoria la sua Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. santo. Anunciaré a mis hermanos la salvación del Señor. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel.
anunciaré a mis hermanos la salvación del Señor. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. Cantate inni al Signore con la cetra e al suono di strumenti. Tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos. Con le trombe al suono Con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. Signore. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. You are no longer aliens or De la foreign carta visitors, del apóstol San Pablo a los but Efesios. citizens like all the saints, Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se ha levantado hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Nos preparamos para escuchar a continuación el Evangelio según San Mateo. Y para todo aquel que acabe de conectar con nosotros aquí en 13, estamos en directo desde la Basílica de San Pedro, retransmitiendo la misa con motivo de la segunda Jornada Mundial de los Pobres, que este año lleva por lema "Este pobre gritó y el Señor lo escuchó".
vobiscum. Et spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteo. El Evangelio según San Mateo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù Después de que la muchedumbre hubiese comido, enseguida Jesús obligó a los discípulos a que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilos, soy yo, no temáis». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Y ahora en unos segundos vamos a escuchar la homilía del Papa, en la que seguramente hablará de estos pobres, de estos necesitados que están allí también acompañándole en esta celebración y que luego asistirán a un almuerzo en el aula Pablo VI, invitados por el mismo pontífice. Guardiamo a tre azioni che Gesù compie nel Vangelo. Veamos tres acciones que Jesús realiza en el Evangelio. La primera, en pleno día, deja a la multitud en el momento del éxito, cuando lo aclamaban por haber multiplicado los panes. Mientras los discípulos querían disfrutar de la gloria, los obliga rápidamente a irse y despide a la multitud. Buscado por la gente, se va solo. Cuando todo iba cuesta abajo, sube la montaña para rezar.
scende dal monte e raggiunge Luego, en mitad de la noche, desciende de la montaña y se acerca a los suyos caminando sobre las aguas sacudidas por el viento. Gesù va contracorrente. En todo, Jesús va Prima lascia contracorriente. il successo, Primero deja el poi éxito, la tranquillità. luego la tranquilidad. Ci insegna il coraggio di lasciare. Nos enseña el valor de dejar, Il successo dejar che el éxito gonfia il que hincha cuore el corazón e la y la tranquilidad que adormece el alma. Per andare dove? ¿Para ir a dónde? Pregando, Hacia Dios, rezando y hacia los necesitados, sono i amando. veri tesori della vita. Son los auténticos tesoros de la vida, Dios y el prójimo. E scendere Subir hacia verso i Dios fratelli. y bajar hacia los hermanos. La ruota indicata da Aquí está la ruta que Jesús nos Gesù. señala. Egli ci distoglie di passerci indisturbati. Él nos aparta del recrearnos sin complicaciones en las cómodas llanuras de la vida, del ir tirando ociosamente en medio de las pequeñas satisfacciones cotidianas. I discepoli di Gesù non sono fatti per la prevedibile Los discípulos de Jesús tranquillità di no una están vita hechos para la normale. predecible tranquilidad de una vida normal. Gesù vivono il loro cammino, Al igual que su Señor, viven en caminos, pronti a lasciare ligeros, la gloria del momento, prontos para dejar la gloria del momento, attenti a non attaccarsi ai beni che vigilantes passano. para no apegarse a los bienes que Il pasan. cristiano sa che la sua patria è altrove. El cristiano sabe que su patria está en otra Come parte. ricorda l'Apostolo Paolo nella seconda lettura, concittadino Sabe dei que ya santi ahora e es, como nos familiari recuerda el di apóstol Pablo en la segunda Dio. lectura, È un conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Non viviamo Es per un ágil viajero de la existencia. No vivimos para acumular. Nuestra gloria está en dejar lo que pasa para retener lo que queda. Chiediamo a Dio di assomigliare alla Chiesa Pidamos a Dios que descritta nos nella prima parezcamos lettura. a la iglesia descrita en la primera lectura, siempre Experta nel en movimiento, lasciare e fedele experta en nel el dejar y fiel en el servicio. Destaci, Signore, dalla calma oziosa, Despiértanos, dalla quieta Señor, de la calma bonaccia dei ociosa, nostri porti sicuri. de la tranquila quietud Slegaci de nuestros puertos da seguros. ormeggi dell'autoreferenzialità Desátanos de los amarres de la che zaura autorreferencialidad vita. que lastran la vida. Dalla ricerca Libéranos dei de la nostri búsqueda de successi. nuestros éxitos. Insegnaci, Signore, a saper lasciare per impostare la Enséñanos a saber dejar para orientar nuestra vida en la misma dirección de la tuya, hacia Dios y hacia el prójimo. La seconda azione, in piena notte Gesù La segunda acción, rincuora, en plena noche, Jesús alienta. immersi nel Se dirige hacia los suyos, camminando sul mare. inmersos en la oscuridad, caminando In realtà sobre el si mar. trattava di un lago, ma il mare con En la realidad se profondità trataba de della un sua lago, oscurità sotterranea, pero el mar, con la oscuridad, evocava a quel tempo pero el mar, le con la forze profundidad de del su male. oscuridad subterránea, Jesús, evocaba en aquel tiempo a las fuerzas del mal. va incontro Jesús, ai en otras suoi, palabras, va hacia los suyos, calpestando i pisoteando a nemici los malignos dell'uomo. enemigos del hombre. Ecco il significato di questo segno. Aquí está el significado de este signo. No es una manifestación en la que se celebra el poder, sino la revelación para nosotros de la certeza tranquilizadora de que Jesús, solo Jesús, vence a nuestros grandes enemigos, el diablo, el pecado, la muerte, el miedo. También hoy nos dice a nosotros, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. La barca della nostra vita è spesso svalutata dalle La barca de onde, nuestra vida a menudo scossa dai venti. se ve zarandeada por las olas y sacudida por el viento, y cuando las aguas están en calma, pronto vuelven a Allora ce la agitarse. prendiamo con le tempeste del momento, che sembrano i nostri unici problemi. Entonces la emprendemos con las tormentas del momento, que Non parecen è ser la nuestros tempesta únicos del problemas. momento. Pero el problema no es la È tormenta in che del momento, modo navigare sino nella cómo vita. navegar en la vida. Il segreto del navigare bene è invitare Gesù a bordo. El secreto de navegar bien está en invitar a Jesús a bordo. Hay que darle a Él el timón de la vida para que sea Él quien lleve la ruta. Infatti, Solo dà Él vita nella morte, da vida en la speranza muerte, nel dolore.
y esperanza en el dolor. Solo Él sana el corazón con el perdón y libra del miedo con la confianza. Invitemos hoy a Jesús a la barca de la vida. Igual que los discípulos, experimentaremos que con Él a bordo los vientos se calman y nunca naufragaremos. Con Él a bordo nunca se naufraga. Y solo con Jesús seremos capaces también nosotros de alentar. Hay una gran necesidad de personas que sepan consolar, pero no con palabras vacías, sino con palabras de vida, con gestos de vida. En el nombre de Jesús se da un auténtico consuelo. Solo la presencia de Jesús devuelve las fuerzas, no las palabras de ánimo formales y obligadas. Aliéntanos, Señor. Confortados por ti, confortaremos verdaderamente a los demás. Y tercera acción. Jesús, en medio de la tormenta, extiende su mano. Agarra a Pedro, que temeroso dudaba y hundiéndose gritaba: Señor, sálvame. Podemos ponernos en la piel de Pedro. Somos gente de poca fe y estamos aquí mendigando la salvación. Somos pobres de vida auténtica y necesitamos la mano tendida del Señor que nos saque del mal. Este es el comienzo de la fe. Vaciarnos de la orgullosa convicción de creernos buenos, capaces, autónomos y reconocer que necesitamos la salvación. La fe crece en este clima. La fe crece en este clima, un clima al que nos adaptamos estando con quienes no se suben al pedestal, sino que tienen necesidad y piden ayuda. Por esta razón, vivir la fe en contacto con los necesitados es importante para todos nosotros. No es una opción sociológica. No es la moda de un pontificado. Es una exigencia teológica. Es reconocerse como mendigos de la salvación, hermanos y hermanas de todos, pero especialmente de los pobres, predilectos del Señor. Así tocamos el espíritu del Evangelio, el espíritu de pobreza y de caridad, dice el Concilio. Son gloria y testimonio de la Iglesia de Cristo. Jesús escuchó el grito de Pedro. Pidamos la gracia de escuchar el grito de los que viven en aguas turbulentas. El grito de los pobres es el grito ahogado de los niños que no pueden venir a la luz, de los pequeños que sufren hambre, de chicos acostumbrados al estruendo de las bombas en lugar del alegre alboroto de los juegos. Es el grito de los ancianos descartados y abandonados. Es el grito de quienes se enfrentan a las tormentas de la vida sin una presencia amiga. Es el grito de quienes deben huir, dejando la casa y la tierra sin la certeza de un lugar de llegada. Es el grito de poblaciones enteras privadas también de los enormes recursos naturales de que disponen. Es el grito de tantos Lázaros que lloran, mientras que unos pocos epulones banquetean con lo que en justicia corresponde a todos. La injusticia es la raíz perversa de la pobreza. El grito de los pobres es cada día más fuerte, pero también menos escuchado. Cada día es más fuerte ese grito, pero cada día es menos escuchado. El grito de los pobres es sofocado por el estruendo de unos pocos ricos, que son cada vez
menos pero más ricos. Ante la dignidad humana pisoteada, a menudo uno permanece con los brazos cruzados o con los brazos caídos, impotentes ante la fuerza oscura del mal. Pero el cristiano no puede estar con los brazos cruzados, indiferente, o con los brazos caídos, fatalista. No. El creyente tiende su mano, como lo hace Jesús con él. El grito de los pobres es escuchado por Dios. Y pregunto, ¿y Él nosotros? ¿Tenemos ojos para ver, oídos para escuchar, manos extendidas para ayudar? O quel torna domani, per lo stesso ripetere domani. O ese volver mañana. Es el propio Cristo quien en los pobres levanta su voz para despertar la caridad de sus discípulos. Nos pide que lo reconozcamos en el que tiene hambre y sed, en el extranjero y despojado de su dignidad, en el enfermo y el encarcelado. El Señor tiende la mano. Es un gesto gratuito, no obligado. Así es como se hace. No estamos llamados a hacer el bien solo a los que nos aman. Corresponder es normal. Pero Jesús pide ir más lejos. Dar a los que no tienen cómo devolver. Es decir, amar gratuitamente. Miremos lo que sucede en cada una de nuestras jornadas. Entre tantas cosas, ¿hacemos algo gratuito? ¿Alguna cosa para los que no tienen cómo corresponder? Esa será nuestra mano extendida, nuestra verdadera riqueza en el cielo. Tendi la mano a noi, Signore. Extiende tu mano hacia nosotros, Señor, y agárranos. Ayúdanos a amar como tú amas. Enséñanos a dejar lo que pasa, a alentar al que tenemos a nuestro lado, a dar gratuitamente a quien está necesitado. Amén. Hasta aquí esa homilía del Papa Francisco en la Jornada Mundial de los Pobres, una homilía muy dura, fuerte, en la que ha dicho cosas como que vivir la fe en contacto con los necesitados es importante para todos nosotros y no se trata de una opción sociológica, sino una exigencia teológica. Ha dicho también, no es una moda de un pontificado. No es una moda de su pontificado, sino que es algo propio del cristianismo, este amor por el prójimo, este amor por los pobres. Y también fuertes palabras. Cuando, por ejemplo, ha dicho que el grito de los pobres es el de los niños que no pueden venir a la luz, ha dicho, que no pueden nacer, o de los que sufren hambre, o de chicos acostumbrados al ruido, al estruendo de las bombas, en lugar de al alboroto de los juegos. O, por ejemplo, ha dicho también que es el grito de los ancianos descartados y abandonados. O de aquellos que deben huir dejando su casa y su tierra sin saber si podrán llegar a algún lugar. Francisco ha dicho en concreto que el creyente, el cristiano, tiende su mano, extiende su mano, como lo hizo Jesús, como hemos escuchado que lo hizo en el Evangelio. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Y ahora es el momento de profesar la fe, de profesar el credo. Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio,
luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli carissimi, a Dio Padre Providente que enriquece nuestras vidas. Hermanos queridos, a Dios Padre Providente que enriquece nuestras vidas con su amor, elevamos confiados nuestras oraciones. Ô Père, donne au pape François et à tous les évêques la même assurance Dona, oh Padre, al Papa Francisco y a todos los obispos la misma franqueza evangélica del apóstol Pedro al enseñar a los ignorantes y exhortar a los pecadores. Hilf, Vater, den Regierenden und den Gesetzgebern, dass sie Mittel und Wege finden. Ayuda, oh Padre, a los gobernantes y a los legisladores a encontrar recursos y medios para socorrer a los pobres, dar de comer a los hambrientos, dar de beber a los sedientos y vestir a los desnudos. Pon en los labios de los sacerdotes tu palabra, oh Padre, y sosténles en la obra de consuelo de los afligidos, para que den consuelo a los dubitativos. Sustentai com a vossa graça, ó Pai, todos os Sostén con tu gracia a todos los bautizados, oh Padre, y hazlos capaces de perdonar las ofensas, de soportar con paciencia a las personas molestas, de servir a los enfermos, peregrinos y encarcelados. Ojcze, pociesz nadzieją życia wiecznego tych, Consuela con la esperanza de la vida eterna, oh Padre, a las personas que sufren por la muerte de sus seres queridos y acógelos en el paraíso. También acoge a nuestros difuntos en espera de la resurrección de los cuerpos. Ascolta, oh Padre, la nostra preghiera. Viene in soccorso della nostra povertà. Escucha, oh Padre, nuestra oración. Ven en ayuda de nuestra pobreza y cólmanos de tu esperanza.
de tu presencia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Comienza ahora el ofertorio de esta Eucaristía con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres. Es el segundo año que se celebra esta jornada, este día, y que fue el mismo Papa Francisco el que la instituyó en el año 2006 después de ese jubileo de la misericordia, precisamente en una misa aquí en la Basílica de San Pedro, cuando dijo: cómo me gustaría que este día, porque ese día se celebraba el Día de los Pobres, se convirtiese en jornada mundial. Fue entonces cuando, poco después, quedó instituida esta Jornada Mundial de los Pobres. Y es un día que no solo se celebra en Roma o en el Vaticano, sino en todas las diócesis del mundo. También en las diócesis de España. Estos días la Conferencia Episcopal, por ejemplo, y Cáritas han enviado una nota, un comunicado invitando a todos a participar de este día. Las distintas diócesis, con sus obispos a la cabeza, también lo han hecho, haciendo hincapié, destacando la importancia de este día, de estar junto a los que más sufren, junto a los necesitados. Pero no solo de estar con ellos hoy y después olvidarnos todos, sino, como ha dicho el Papa, de tener presente que el cristiano tiene el deber de considerarlos como uno más, considerarlos su prójimo, su hermano. Y hoy también es un día importante en Roma porque se celebra la solemnidad de la dedicación de la Basílica Papal de San Pedro.
Ha sido el mismo Francisco el que ha dicho que esta iniciativa, esta Jornada Mundial de los Pobres, se trata de una iniciativa de evangelización, de oración compartida, ha dicho, y que busca favorecer una mayor atención a la necesidad de los últimos, de los marginados, de los hambrientos. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire. Orad, hermanos y hermanas, para que esta familia nuestra, reunida en el nombre de Cristo, pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Omnipotente. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para el bien nuestro y de toda su Santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, el don de nuestro servicio sacerdotal, invocando tu clemencia, para que la fe transmitida por el ministerio de San Pedro Apóstol se conserve íntegra en nuestros corazones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es verdaderamente cosa buena y justa, es nuestro deber y fuente de salvación dar gracias siempre y en todo lugar a ti, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Que fai risplendere nel mistico corpo del tuo Figlio unigenito e poni come pietre preziose nella tua Chiesa. Essa fu preparata dalla tua sapienza nell'antica alleanza mediante i patriarchi e i profeti e negli ultimi tempi l'hai fondata mirabilmente sugli apostoli. Ma tra questi hai voluto eleggere San Pietro, che ha confessato sopra tutti la divinità del tuo Figlio e ha meritato di essere da lui scelto quale roccia per la costituzione dell'edificio spirituale della Chiesa. Così tu lo hai costituito anche guida e pastore di tutto il tuo gregge, perché potesse confermare i suoi fratelli nella fede e, avendo ricevuto dal tuo Figlio le chiavi del regno, sapesse che quanto stabiliva sulla terra veniva riconosciuto da te, o Padre, nei cieli. In onore dell'Apostolo e per la sua singolare esaltazione. En honor del apóstol y por su singular exaltación, ofrecemos a tu divina majestad esta celebración, divina majestuosidad, esta celebración de fiesta, y unidos a los coros de los ángeles, cantamos tu alabanza.
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha. Ti preghiamo umilmente, manda al tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo. Por eso, Padre, te suplicamos humildemente que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que te ofrecemos, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Por él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos. E mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. En la espera de tu venida, celebrando el memorial de tu Hijo, muerto por nuestra salvación, gloriosamente resucitado y que subió al cielo, en la espera de su venida, te ofrecemos, Padre, la acción de gracias, en acción de gracias este sacrificio vivo y santo. Mira con amor y reconoce en la ofrenda de tu Iglesia la víctima inmolada para nuestra redención. Y a nosotros, que nos nutrimos del cuerpo y la sangre de tu Hijo, dona la plenitud del Espíritu Santo para que seamos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con l'Apostolo Pietro che qui ha versato il suo sangue, con gli altri santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona por este sacrificio de reconciliación, dona, Padre, paz y salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en el amor a tu Iglesia peregrina en la tierra.
il tuo servo, il nostro Papa a tu Francesco, siervo, nuestro Papa Francisco, al colegio episcopal, a todo el clero y al pueblo que has salvado. ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato. Escucha la oración de esta familia que has convocado a tu presencia en el día en el que Cristo ha vencido la muerte y que nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Congiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti. Acoge en tu reino a nuestros hermanos difuntos y a todos los justos que en paz contigo han dejado este mundo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme. Concédenos también a nosotros encontrarnos juntos para gozar por siempre de tu gloria. En Cristo nuestro Señor, por medio del cual tú, oh Dios, donas al mundo todo bien. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. El Señor nos ha donado su Espíritu. Con la confianza y la libertad de hijos, digamos juntos. Y ahora es el momento del Padre Nuestro. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri. Líbranos, oh Señor, de todos los males. Concede la paz a nuestros días y con la ayuda de tu misericordia viviremos siempre libres de pecado y seguros de toda turbación, en la espera de que se cumpla la santa esperanza y venga nuestro Salvador Jesucristo. Signore Jesucristo, que hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, os dejo la paz, os doy la paz. No mires a nuestros pecados, sino a la fe de tu Iglesia. Y dónala unidad y paz según tu voluntad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Scambiatevi un segno di pace. Pues la paz a todos ustedes que nos están viendo aquí en 13 y que están participando junto a todos nosotros en la segunda jornada mundial de los pobres, que este año tiene un lema muy especial. Este pobre gritó, este pobre grita y el Señor lo ayudó, o el Señor lo ayuda. Hemos escuchado la homilía del Papa Francisco, unas palabras muy fuertes en las que decía que no podíamos los cristianos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de los pobres, de los más necesitados, de aquellos que necesitan ayuda. Y decía el Papa, preguntaba el Papa, ¿qué hacemos cada uno de nosotros por ellos? Entre los fieles que están allí en esta basílica papal hay muchos de estos
pobres, de estos necesitados, sin techo, que estos días han acudido al centro médico que el Vaticano ha instalado en la Plaza de San Pedro, y después almorzarán con el Papa Francisco en el aula Pablo VI, como ya hicieran el año pasado. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Con motivo de esta jornada, el Papa escribió un mensaje para explicar un poco su decisión de instituir este día. En ese mensaje, Francisco decía, al comentar el lema de este año, este pobre gritó y el Señor lo escuchó, que el Señor escucha a los pobres que claman a Él y que es bueno con aquellos que buscan refugio en Él, con el corazón destrozado por la tristeza, la soledad y la exclusión. Un mensaje que es también para todos nosotros, para todos ustedes, los que nos están viendo y escuchando en este momento. Y escribe Francisco: el Señor escucha a todos los que son atropellados en su dignidad y a pesar de ello tienen la fuerza de alzar su mirada al cielo para recibir luz y consuelo. Escucha a aquellos que son perseguidos en nombre de una falsa justicia, oprimidos por políticas indignas de este nombre y atemorizados por la violencia. Y aún así saben que Dios es su Salvador. Pero en ese mensaje el Papa también dice que esta Jornada Mundial de los Pobres pretende ser una pequeña respuesta que la Iglesia entera, extendida por el mundo, dirige a los pobres de todo tipo y de cualquier lugar para que no piensen que su grito se ha perdido en el vacío. Dice, probablemente es como una gota de agua en el desierto de la pobreza y sin embargo puede ser un signo de cercanía para cuantos pasan necesidad, para que sientan la presencia activa de un hermano o una hermana. Estamos escuchando ahora uno de los cantos más tradicionales de allí de Italia. En las parroquias de Italia es muy típico escuchar este canto en este momento de la comunión. Un canto en el que precisamente se dice que Dios no deja a ninguno, sino que permanece con cada uno. Dice, la noche nunca más descenderá. Quédate con nosotros, permanece con nosotros, dice el estribillo de este canto.
Y vemos también a gente muy emocionada. Muchos de ellos pobres que han sido invitados a esta celebración porque son ellos los protagonistas y son ellos la razón de este día. Continúa la canción: quédate con nosotros, no nos dejes. Y la noche nunca más descenderá, nunca más vendrá la oscuridad. En este mensaje que comentaba antes de la Jornada Mundial de los Pobres, el Papa también decía que quería que este año se celebrase bajo el signo de la alegría de redescubrir el valor de estar juntos. Decía, es importante orar juntos en comunidad y compartir la comida en el domingo. Una experiencia, añadía, que nos devuelve la primera comunidad cristiana, como era la iglesia primitiva. Y también dirigía en el mensaje unas palabras especiales a los obispos, los sacerdotes, a los diáconos, a las personas consagradas y decía, a tantos laicos y laicas que en las parroquias, en las asociaciones, en los movimientos y nuevas comunidades hacen tangible la respuesta de la Iglesia al grito de los pobres, para que vivan, escribe Francisco en este mensaje, un momento privilegiado de nueva evangelización. Porque los pobres, continúa, nos evangelizan, ayudándonos a descubrir cada día la belleza del Evangelio. No echemos en saco roto esta oportunidad de gracia. Sintámonos todos en este día, hoy, Jornada Mundial de los Pobres, deudores con ellos. Este es el mensaje que se hizo público el pasado mes de junio para hoy, para este domingo, para esta Jornada Mundial de los Pobres. Decíamos que después de la misa, después del rezo del Ángelus, de que el Papa Francisco presida este rezo del Ángelus, almorzará con aproximadamente 3.000 necesitados, 3.000 pobres y personas sin hogar en el aula Pablo VI, que como recuerdan es donde muchas veces se celebra también la audiencia general, sobre todo cuando hace mal tiempo o cuando hace mucho calor. En los meses de verano, pues allí está ya todo preparado para acoger a nada más y nada menos que 3.000 pobres. Y son también muchas las parroquias de toda la ciudad de Roma que van a compartir este almuerzo. Y también, como decíamos antes, en España, en nuestras diócesis, en tantos sitios, para recordarnos hoy que ellos necesitan que los escuchemos, necesitan que les amemos, que estemos con ellos.
Pues está a punto de terminar ya, de concluir esta Eucaristía desde la Basílica de San Pedro. Y que nosotros le estamos ofreciendo aquí en directo en 13. Preghiamo. Nutriti del sacramento di vita eterna, ti imploriamo umilmente, oh Signore. Oremos, nutridos por el sacramento de vida eterna, te imploramos humildemente, oh Señor, para que, custodiados por la protección del apóstol, podamos manifestar concretamente en la vida el sacramento recibido en los santos signos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. Que el Señor esté con vosotros. Inchinatevi per la benedizione. Dio che oggi vi ha riuniti Dios, que hoy os ha reunido por el aniversario de la dedicación de esta casa, os colme de su gracia y de su paz. Que Cristo os edifique como piedras vivas de su templo espiritual. El Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios habite en vuestros corazones y os una a la comunión jubilosa de los santos. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Missa est. Estamos escuchando cómo se canta ahora la Salve Regina y nosotros aprovechamos ya para agradecerles que hayan seguido esta celebración, esta misa con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres con todos nosotros en un día en el que también se celebra la dedicación de la Basílica Papal de San Pedro. Muchas gracias por haber estado ahí y continúen como siempre aquí en 13. Hasta la próxima.